Al escuchar a la limpiadora tocar el piano, la millonaria quedó paralizada al oír la música. La misma que le enseñó a su hija antes de desaparecer hace 20 años. La mansión de Olivia Vasconcelos se erguía imponente en lo alto de una colina, rodeada por jardines que alguna vez habían sido la envidia del vecindario, pero que ahora estaban descuidados, como si reflejaran el ánimo de su única habitante. A sus 52 años, Olivia era una mujer poderosa, reconocida en el mundo empresarial por su impecable visión para los negocios y su capacidad para mantener un imperio en crecimiento. Sin embargo, detrás de esa fachada exitosa, se escondía una mujer rota, la pérdida de su hija. Isadora, hace 20 años, había dejado una herida que ni el tiempo ni sus logros habían podido sanar. La mansión estaba envuelta en un silencio opresivo, apenas roto por los ecos de los pasos de las pocas personas que trabajaban allí. Cada rincón de la casa parecía guardar un susurro del pasado, los pasillos largos y oscuros, las paredes decoradas con retratos familiares y el gran piano de cola en la sala principal, que permanecía cerrado desde el día en que Isadora desapareció. Para Olivia, todo en esa casa era un recordatorio constante de lo que había perdido. Era una tarde lluviosa, típica de la temporada. Las gotas golpeaban con insistencia los ventanales, acompañadas por el lejano murmullo de los truenos. Olivia estaba sentada en su despacho, revisando documentos relacionados con sus empresas. Trabajar era su refugio, su manera de escapar de las memorias dolorosas que la perseguían. Pero, de repente, algo la hizo detenerse. Una melodía suave, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. Al principio pensó que era su imaginación, un truco de su mente cansada, pero a medida que las notas se hicieron más claras, su cuerpo se tensó. Reconocía esa música. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Como si quisiera advertirle de algo importante, se levantó lentamente de su silla, tratando de identificar de dónde provenía el sonido. La melodía la guió hasta la sala principal. Cuando cruzó el umbral, la escena que encontró la dejó completamente inmóvil. Una joven estaba sentada frente al piano, tocando con una precisión que estremeció a Olivia. Cada nota de la canción resonaba en la habitación con una perfección inquietante. Era esa canción, la misma que había compuesto junto a Isadora cuando su hija tenía apenas 8 años. Era su secreto compartido, una melodía que solo ellas conocían. ¿De dónde conoces esa canción?, preguntó Olivia con la voz temblorosa, interrumpiendo a la joven. La joven levantó la mirada, sobresaltada. Se puso de pie de inmediato, como si temiera haber hecho algo malo. Lo siento, señora Vasconcelos. No sabía que no podía tocar el piano. Es solo que esta canción siempre ha estado en mi cabeza. Mi madre solía cantármela cuando era pequeña. No sé cómo, pero nunca la he olvidado. El corazón de Olivia dio un vuelco. ¿Cómo podía ser posible? Esa melodía era única, algo que nunca había salido de las paredes de esa casa. Intentando mantener la compostura, respiró profundamente y se acercó al piano. ¿Tu madre te la enseñó?, preguntó con cautela, examinando a la joven. Sí, aunque no recuerdo mucho de ella. Me crié en un orfanato, y esta canción es lo único que conservo de mi infancia, respondió la joven con un tono tímido. Mirando al suelo, Olivia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las coincidencias eran demasiado grandes. Decidió no presionar más a la joven en ese momento. No te preocupes, no estoy molesta. Es solo que esa canción es especial para mí. Gracias por tocarla, dijo finalmente, intentando ocultar la mezcla de emociones que la embargaban. La joven asintió, claramente aliviada, y salió de la sala con rapidez. Olivia se quedó sola frente al piano, acariciando las teclas con suavidad. Su mente estaba inundada de recuerdos. Podía ver a Isadora sentada a su lado, riendo mientras tocaba las notas equivocadas y pidiendo que la ayudara a mejorar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras la realidad la golpeaba con fuerza. ¿Quién era realmente esa joven? ¿Y cómo era posible que conociera esa canción? Esa noche, Olivia no pudo dormir. Mientras miraba el techo de su habitación, las preguntas se amontonaban en su mente. ¿Era Estela, la nueva empleada, una simple coincidencia, o había algo más profundo detrás de su conexión con esa melodía? Al amanecer, Olivia tomó una decisión.
No podía ignorar lo que había ocurrido. Haría todo lo necesario para descubrir la verdad sobre Estela y su pasado. Algo en su interior, una pequeña chispa de esperanza que no sentía desde hacía años, le decía que debía seguir ese camino, con una energía renovada. Se levantó de la cama, decidida a comenzar su búsqueda. El silencio de la mansión había sido interrumpido, y Olivia sabía que las respuestas que tanto buscaba podían estar más cerca de lo que imaginaba. El día siguiente amaneció con un clima inusualmente claro, pero dentro de la mansión Vasconcelos, el ambiente seguía siendo denso. Olivia, inquieta desde el amanecer, había pasado horas repasando cada detalle de la breve conversación con Estela. Algo no encajaba. La joven parecía tan sincera, tan genuina, que resultaba difícil creer que estuviera mintiendo. Pero entonces, ¿cómo podía conocer una melodía que debía ser un secreto entre madre e hija? Olivia descendió las escaleras hacia el comedor, donde el desayuno ya estaba servido. Sin embargo, la comida no le interesaba. Su mente estaba fija en Estela, quien probablemente ya estaría trabajando en alguna parte de la casa. Decidida, Olivia pidió a Luisa, su ama de llaves, que buscara a la joven. La señorita Estela, claro, señora Vasconcelos. Creo que está limpiando en la biblioteca, respondió Luisa con su tono habitual, calmado y profesional. Unos minutos después, Estela apareció en la puerta del comedor, con las manos cruzadas al frente y la cabeza ligeramente inclinada, como si temiera haber cometido un error. Olivia le indicó que tomara asiento frente a ella, algo que claramente incomodó a la joven. «No te preocupes, no es nada malo, solo quiero hablar contigo», comenzó Olivia, intentando suavizar la tensión. Estela asintió lentamente y se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta. «Dime». «Estela, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Olivia, aunque ya conocía la respuesta. «Un mes, señora. Me contrataron después de la recomendación del orfanato donde me crié. Siempre han ayudado a jóvenes como yo a encontrar empleo», explicó, con un tono de humildad que no pasó desapercibido para Olivia. «Entiendo. ¿Y esa canción que tocaste ayer? ¿Dijiste que tu madre solía cantártela? ¿Recuerdas algo más sobre ella?». La pregunta fue directa, pero Olivia mantuvo un tono suave, casi maternal. Estela bajó la mirada, jugando con el borde de su delantal. «No recuerdo mucho. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña. No tengo imágenes claras de ella, pero siempre asocio esa canción con su voz. Es lo único que me quedó de ella». Las palabras de Estela parecían sinceras, pero al mismo tiempo dejaban más preguntas que respuestas. Olivia decidió cambiar de estrategia. «Entiendo lo difícil que debió ser crecer sin una madre. Pero dime, ¿qué más sabes sobre tu pasado? ¿Algún recuerdo, alguna pertenencia que te haya quedado de ella?», insistió, buscando pistas. «No mucho, señora. Fui encontrada cerca de una carretera cuando era bebé. Me dijeron que me dejaron envuelta en una manta con mi nombre bordado. Estela, eso es todo lo que sé». La joven levantó la mirada, y por un instante, Olivia vio un brillo de tristeza mezclado con resignación. Olivia no pudo evitar sentir una punzada en el pecho. La historia de Estela, aunque trágica, tenía demasiadas coincidencias con el tiempo y los detalles del día en que Isadora desapareció. Su instinto le decía que debía profundizar en esta conexión. Sin embargo, decidió no presionarla más en ese momento. «Gracias por compartir eso conmigo, Estela. Sé que no es fácil hablar de estas cosas». Olivia le ofreció una pequeña sonrisa antes de levantarse de la mesa. «Puedes volver a tus tareas». Estela se levantó rápidamente, inclinando ligeramente la cabeza antes de retirarse. Cuando quedó sola, Olivia sintió que su resolución se fortalecía. No podía dejar esto al azar. Si había una mínima posibilidad de que Estela fuera Isadora, necesitaba saberlo. Más tarde ese día, Olivia llamó a su amigo y confiable investigador privado, Antonio Almeida. Antonio había trabajado con ella en varios asuntos delicados relacionados con sus negocios, pero esta vez el encargo era mucho más personal. «Antonio, necesito que encuentres todo lo que puedas sobre una joven llamada Estela. Trabaja aquí en mi casa, pero tiene una historia que me inquieta. Fue encontrada abandonada cerca de una carretera cuando era bebé y, bueno, creo que puede estar relacionada con algo muy importante para mí». «Entendido, señora Vasconcelos. ¿Algún detalle adicional que pueda ayudar?»,
preguntó Antonio con su habitual profesionalismo. No por ahora, pero confío en ti para descubrir lo que haga falta, respondió Olivia con firmeza. Mientras Antonio comenzaba su investigación, Olivia no pudo evitar observar a Estela con nuevos ojos. Había algo en su forma de moverse, en su manera de hablar, que le resultaba inquietantemente familiar. Era como si estuviera viendo un reflejo distante de su hija, algo que la llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Esa noche, mientras el silencio volvía a instalarse en la mansión, Olivia se sentó frente al piano, colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar la misma melodía que había escuchado de Estela. Cada nota parecía llevarla de regreso al pasado, a los días felices en que Isadora estaba a su lado. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras tocaba. Si Estela era realmente su hija, ¿qué significaría eso? ¿Cómo podía haber perdido 20 años sin saber dónde estaba? Pero al mismo tiempo, si estaba equivocada, ¿cómo podría enfrentar otra decepción? Olivia cerró los ojos y dejó que la música llenara la habitación. Había tomado una decisión. Haría todo lo posible por descubrir la verdad. Estela no era una coincidencia. De eso estaba segura. La conexión que sentía con ella era demasiado fuerte para ignorarla. El reloj marcaba la medianoche cuando se levantó del piano. Mañana sería un día crucial. Mientras Antonio trabajaba en el pasado de Estela, Olivia comenzaría a buscar respuestas en el presente. Había llegado el momento de enfrentar lo que fuera necesario. El sol apenas comenzaba a iluminar los pasillos de la mansión Vasconcelos cuando Olivia ya estaba despierta, sentada en su despacho con una taza de café en la mano. La noche anterior había sido larga, con pensamientos que revolvían su mente como un torbellino implacable. Había una decisión que debía tomar, y no podía retrasarla más. Contactar a Antonio Almeida, el único hombre en quien confiaba para resolver este tipo de enigmas. Antonio era un investigador privado conocido por su discreción y eficiencia. Había trabajado con Olivia en el pasado, ayudándola a desentrañar problemas legales y disputas empresariales. Sin embargo, esta vez la situación era diferente. Esto no era un negocio, era personal, profundamente personal. Tomó el teléfono y marcó su número. Mientras esperaba que atendiera, sus dedos tamborileaban sobre la madera del escritorio. Finalmente, la voz grave y tranquila de Antonio se escuchó al otro lado de la línea. Señora Vasconcelos, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarle esta vez?, preguntó con su tono característico, profesional pero con una pizca de calidez. Antonio, necesito que vengas a mi casa lo antes posible. Es un asunto delicado. Olivia intentó mantener la voz firme, aunque la ansiedad se filtraba en sus palabras. Entendido. Estaré ahí en 1 hora. Exactamente 1 hora después. Antonio estacionaba su discreto auto frente a la imponente mansión, vestido con su habitual traje oscuro, con un portafolio en mano. Subió las escaleras y fue recibido por Luisa, quien lo guió al despacho de Olivia. Gracias por venir tan rápido. Antonio, dijo Olivia, levantándose de su silla para estrecharle la mano. Para usted siempre, señora Vasconcelos. Ahora cuénteme, ¿de qué se trata? Olivia respiró hondo antes de comenzar. No era fácil poner en palabras algo tan delicado, pero sabía que no podía andarse con rodeos. Es sobre una joven llamada Estela. Trabaja aquí como empleada de limpieza. Hace unos días la escuché tocando una canción al piano, una canción que solo mi hija Isadora y yo conocíamos. Se detuvo un momento, tragando saliva antes de continuar. Hay algo en ella. Antonio, no puedo explicarlo, pero siento que podría ser mi hija. Los ojos de Antonio se entrecerraron, como si ya estuviera procesando los datos en su mente. Entiendo. ¿Qué más sabe sobre esta joven? ¿Tiene algún detalle que pueda ayudar en la investigación? No mucho, pero lo que me ha contado coincide demasiado con la historia de mi hija. Dice que fue encontrada cerca de una carretera cuando era bebé, justo en la misma época en que Isadora desapareció. Fue criada en un orfanato, y la única conexión que tiene con su pasado es esa canción. Olivia hizo una pausa, observando la reacción de Antonio. El investigador asintió, sacando un cuaderno de su portafolio para tomar notas. ¿Tiene usted algún registro o evidencia del día en que Isadora desapareció? ¿Algo que pueda ayudarme a cruzar información con lo que averigüe sobre Estela? Sí, tengo los reportes de la policía y algunas notas personales que guardé de esa época. Están en la biblioteca. Se los traeré.
Mientras Olivia salía para buscar los documentos, Antonio permaneció sentado, repasando mentalmente los posibles pasos a seguir. Aunque había resuelto muchos casos complicados en el pasado, ninguno cargaba con el peso emocional que éste claramente tenía para su clienta. Cuando Olivia regresó con un sobre lleno de papeles, lo colocó sobre el escritorio con cuidado. Antonio comenzó a revisar los informes policiales, las descripciones de testigos y las pocas pistas que se habían encontrado en aquel entonces. «Aquí está el detalle del colar que Isadora llevaba el día en que desapareció», dijo Olivia, señalando una línea en uno de los documentos. «Estela también tiene un colar, pero no he tenido la oportunidad de examinarlo de cerca». Antonio levantó la vista, con una expresión que mezclaba curiosidad y determinación. «Eso será clave, señora. Si el colar coincide, estaremos más cerca de confirmar si Estela podría ser Isadora. ¿Ella sabe algo de su interés en su pasado?» «No, todavía no. No quiero asustarla, pero tampoco quiero perder tiempo. Es por eso que necesito que averigües todo lo que puedas sobre ella». Discretamente, Antonio asintió, cerrando su cuaderno. «Entendido. Comenzaré por visitar el orfanato donde fue criada. Si hay algo que podamos descubrir sobre sus registros o su llegada allí, lo encontraré. Gracias, Antonio. Confío plenamente en ti». El investigador se levantó, listo para comenzar su tarea. Sin embargo, antes de salir del despacho, se giró hacia Olivia. «Señora Vasconcelos, sé que esto es importante para usted, pero quiero advertirle algo. A veces, las respuestas que buscamos no siempre son las que esperamos». Olivia asintió lentamente, consciente de que esta búsqueda podía terminar rompiendo su corazón, pero también convencida de que no podía vivir con la incertidumbre. Cuando Antonio se marchó, Olivia sintió que había dado un paso crucial. A partir de ese momento, la verdad estaba en marcha. Sin embargo, su corazón estaba dividido. Por un lado, la esperanza de encontrar a Isadora. Por otro, el miedo a descubrir que todo era una coincidencia cruel. Esa noche, mientras el silencio volvía a llenar los pasillos de la mansión, Olivia se prometió a sí misma que no se rendiría. No importaba cuánto tiempo o esfuerzo le costara. Estaba decidida a llegar al fondo del misterio de Estela. Antonio, puntual como siempre, estacionó su automóvil frente a un edificio de ladrillos desgastados que se alzaba al final de una calle tranquila. El letrero en la entrada, oxidado y con letras casi borradas, decía «Hogar Santa Esperanza». El lugar, aunque limpio, tenía un aire de abandono, como si los años hubieran pasado sin misericordia. El investigador ajustó su abrigo y caminó hacia la entrada. Había algo en este tipo de lugares que siempre lo hacía sentirse incómodo. Quizás era la mezcla de melancolía y resignación que parecía impregnar el aire, pero hoy no tenía tiempo para detenerse en emociones personales. Su misión era clara: descubrir todo lo posible sobre el pasado de Estela. En la recepción, una mujer mayor, con gafas gruesas y cabello recogido en un moño apretado, lo recibió con una sonrisa cansada. Su placa decía: «Hermana Magdalena. Buenos días, señora. Mi nombre es Antonio Almeida. Soy investigador privado. Estoy trabajando en un caso relacionado con una joven que, según entiendo, fue criada aquí en este orfanato. Su nombre es Estela». La mención de Estela hizo que la sonrisa de la hermana Magdalena se ampliara ligeramente, aunque su expresión mostraba cierta reserva. «Oh, claro, recuerdo a Estela. Llegó aquí cuando era apenas un bebé, una niña encantadora, siempre tan tranquila. Pero dígame, ¿qué necesita saber sobre ella?», preguntó mientras ajustaba sus gafas. «Estoy buscando cualquier información que pueda tener sobre su llegada aquí. ¿Hay registros o documentos que puedan detallar cómo terminó bajo el cuidado del orfanato?». La hermana Magdalena frunció el ceño por un momento, claramente tratando de recordar. Después de unos segundos, se levantó lentamente de su silla. «Espere aquí, por favor. Veré qué puedo encontrar en nuestros archivos». Mientras esperaba, Antonio observó el lugar con atención. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y fotos grupales de los niños que alguna vez habían llamado a este lugar su hogar. Cada imagen parecía contar una historia propia, pero ninguna tan intrigante como la de Estela. Minutos después, la hermana Magdalena regresó, sosteniendo una carpeta manila en sus manos. «Aquí está todo lo que tenemos sobre Estela», dijo, entregándole los documentos a Antonio. «Pero debo advertirle que no es mucho.
Ella fue encontrada cerca de una carretera y traída aquí por un buen samaritano. Nunca pudimos localizar a su familia. Antonio abrió la carpeta y comenzó a revisar el contenido. Había una nota breve que describía cómo se había encontrado a Estela, envuelta en una manta con su nombre bordado. También había un registro médico que confirmaba que estaba en buen estado de salud al momento de su llegada. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la fecha. Estela había sido encontrada exactamente una semana después de la desaparición de Isadora. ¿Hay algo más que recuerde sobre ese día? ¿Quién fue la persona que la trajo aquí?, preguntó Antonio, tratando de no mostrar demasiado entusiasmo por lo que acababa de descubrir. Fue un hombre mayor, un granjero de la zona. Si mal no recuerdo, nos dijo que la encontró en la entrada de su finca, cerca de la carretera principal. Nunca nos dio más detalles. Fue todo muy extraño, pero no pudimos hacer mucho más. En esos tiempos, los recursos eran limitados. Antonio anotó rápidamente la información en su cuaderno. Había algo en esta historia que no terminaba de encajar. Si Estela era realmente Isadora, ¿cómo había llegado desde la mansión Vasconcelos hasta una carretera tan alejada? ¿Quién podría haberla llevado allí? ¿Podría proporcionarme el nombre de ese granjero? Tal vez aún esté vivo y recuerde algo más, pidió Antonio, manteniendo su tono cortés. La hermana Magdalena volvió a ajustar sus gafas, claramente tratando de hacer memoria. Déjeme pensar. Ah, sí, su nombre era don Jacinto Morales. Pero, señor, esto fue hace más de 20 años. No estoy segura de que él siga con vida. Antonio agradeció la información y se despidió, prometiendo que trataría el caso con la mayor discreción. Cuando salió del orfanato, el cielo comenzaba a nublarse, como si el clima reflejara la creciente complejidad del caso. De camino a su oficina, Antonio no podía dejar de pensar en las coincidencias, la fecha, la carretera, la manta con el nombre bordado. Todo apuntaba a una conexión directa entre Estela y Olivia. Sin embargo, aún faltaban piezas clave en este rompecabezas. Cuando llegó a su despacho, organizó todos los documentos sobre la mesa y comenzó a planificar sus próximos pasos. Primero, localizaría a don Jacinto o a cualquier familiar que pudiera aportar más detalles. Después, intentaría obtener información adicional sobre la manta bordada, que podría ser una pista crucial. Mientras tanto, decidió llamar a Olivia para informarle de sus avances. Señora Vasconcelos, tengo algunas novedades. Encontré el registro del orfanato sobre Estela. Fue encontrada cerca de una carretera, envuelta en una manta con su nombre bordado. Justo una semana después de la desaparición de Isadora, hubo un silencio al otro lado de la línea. Antonio sabía que Olivia estaba procesando lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿es posible que sea ella?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Es posible, pero aún necesitamos más pruebas. Voy a investigar más sobre el hombre que la encontró y sobre la manta. Esto podría llevarnos a algo concreto. Gracias, Antonio, por favor. No deje ningún detalle sin revisar. No se preocupe, señora. Haré todo lo posible. Cuando colgó el teléfono, Antonio sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. Esta no era una simple investigación. Era una búsqueda de verdad que podría cambiar vidas para siempre. Mientras tanto, Olivia, en la mansión, no podía dejar de pensar en las palabras de Antonio. Su corazón oscilaba entre la esperanza y el miedo, pero una cosa era segura: la verdad estaba cada vez más cerca. El día comenzó con una atmósfera diferente en la mansión Vasconcelos, aunque las respuestas aún eran esquivas. Olivia sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Antonio estaba trabajando diligentemente, pero mientras esperaba más noticias de su investigador, decidió observar a Estela más de cerca. Había algo en la joven que la inquietaba, algo que la hacía dudar entre la esperanza y el temor. Esa tarde, mientras el sol iluminaba tenuemente la sala principal, Olivia escuchó nuevamente el sonido del piano. La melodía era inconfundible, la misma canción que había compartido con Isadora años atrás. Su corazón se aceleró. Por segunda vez, Estela estaba tocando esa música, como si perteneciera a lo más profundo de su ser. Olivia caminó lentamente hacia la sala, cuidando que sus pasos no interrumpieran a la joven. Desde la entrada, la observó en silencio. Estela estaba completamente absorta, sus dedos deslizándose sobre las teclas con una precisión y una emoción que parecían imposibles de replicar sin una conexión personal con la melodía. «Es increíble cómo la tocas»,
dijo Olivia suavemente cuando la música cesó. Estela, sobresaltada, giró la cabeza hacia ella. Se levantó de inmediato del banco del piano, como si hubiera cometido un error. Lo siento, señora Vasconcelos. No quise molestarla. No, para nada, por favor, siéntate, respondió Olivia con una sonrisa tranquilizadora, acercándose al piano. Estela, ¿te has dado cuenta de que tocas esta melodía con una sensibilidad extraordinaria? Estela bajó la mirada, avergonzada. Es que, no sé, siento que la he escuchado toda mi vida. Es como si siempre hubiera estado en mi cabeza. Cuando era niña, solía tararearla antes de dormir. Olivia se sentó junto a ella en el banco del piano. Las dos quedaron en silencio por un momento, mirando las teclas como si éstas pudieran darles respuestas. Finalmente, Olivia habló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Esta canción la compuse con mi hija Isadora cuando era pequeña. Era algo especial. Solo nuestro. Me sorprende mucho que tú la conozcas. Estela levantó la mirada, sorprendida. ¿De verdad? Es increíble. Mi madre solía cantármela. Bueno, no mi madre de verdad, aclaró con un tono melancólico, sino la mujer que me crió en el orfanato. Siempre decía que era una canción especial, pero nunca me contó de dónde la había sacado. La revelación dejó a Olivia sin palabras. Era demasiada coincidencia. Esa canción había sido un secreto familiar, algo que nunca salió de las paredes de la mansión. ¿Cómo podía Estela haberla aprendido en un orfanato, cada vez más? Sentía que la conexión entre Estela e Isadora no podía ser fruto del azar. Estela, ¿alguna vez has intentado averiguar más sobre tus padres?, preguntó Olivia, tratando de no sonar demasiado inquisitiva. La joven suspiró y negó con la cabeza. No tengo muchas pistas. Solo sé que me encontraron cerca de una carretera cuando era un bebé. Nunca tuve un apellido verdadero hasta que cumplí 18 años y me dieron mis papeles oficiales. Siempre pensé que debía aceptar que mi pasado era un misterio. Olivia sintió una mezcla de tristeza y determinación. Si Estela estaba dispuesta a resignarse, ella no lo estaba. Había demasiadas coincidencias. La canción, la fecha en que fue encontrada, la descripción de su manta. Tenía que seguir investigando. ¿Sabes, Estela? Creo que las canciones como esta conectan a las personas de maneras que no entendemos del todo. Tal vez haya algo especial en tu historia que aún no conocemos. Olivia le dedicó una sonrisa reconfortante. ¿Cree que podría descubrir algo sobre mi familia?, preguntó Estela, con un brillo de esperanza en sus ojos. Es posible, respondió Olivia, tratando de contener su propia emoción. A veces, el pasado tiene formas curiosas de regresar a nosotros. Antes de que la conversación pudiera profundizarse más, Luisa apareció en la puerta, anunciando que la cena estaba lista. Estela se levantó, agradeciendo a Olivia por escucharla, y se dirigió al comedor. Olivia se quedó sola en la sala, frente al piano. Tocó las primeras notas de la melodía, permitiendo que la nostalgia la envolviera. Mientras las notas llenaban el aire, su mente se trasladó al pasado. Podía ver a Isadora, con su cabello oscuro y sus ojos brillantes, sentada a su lado, riendo y tratando de seguir el ritmo de las teclas. Las memorias eran tan vívidas que casi podía sentir su presencia. «¿Eres tú, Isadora?», susurró al vacío, con lágrimas rodando por sus mejillas. Esa noche, mientras intentaba dormir, Olivia repasó la conversación con Estela una y otra vez. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero aún había tantas preguntas sin respuesta. Decidió llamar a Antonio al día siguiente para informarle sobre lo que había descubierto. Quizás la conexión con la canción podría ser una pista clave en la investigación. Por otro lado, Estela, desde su pequeño cuarto en la mansión, también estaba perdida en sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente estaba interesado en su historia, en quién era ella. Se preguntaba si Olivia tenía razón, si tal vez había algo especial en su pasado que estaba esperando ser descubierto. Ambas mujeres, desde lugares distintos de la mansión, compartían una misma esperanza: que las respuestas que buscaban las llevaran a algo mucho más grande de lo que podían imaginar. El sol de la mañana entraba tímidamente por las ventanas de la mansión Vasconcelos, iluminando los pasillos silenciosos que habían sido testigos de 2 décadas de soledad. Olivia estaba en la biblioteca,
un espacio que rara vez visitaba desde la desaparición de Isadora. Ese lugar estaba lleno de recuerdos, libros que le leía a su hija, proyectos escolares y, en un rincón, un baúl de madera que no se atrevía a abrir desde aquel fatídico día. Sentada frente al escritorio, Olivia tenía entre sus manos una fotografía de Isadora, tomada pocos meses antes de su desaparición. En la imagen, su hija sonreía con la despreocupación de una niña de 8 años, luciendo un vestido blanco y un collar pequeño con un colgante en forma de flor. Ese collar había sido un regalo suyo, un símbolo del vínculo que compartían. Recordarlo hacía que el pecho de Olivia se apretara de dolor. El día anterior, Estela había mencionado que no tenía pertenencias de su infancia, salvo una manta bordada con su nombre, pero Olivia tenía una intuición. Ese collar podría ser una pista crucial. Si Estela lo tenía, sería la confirmación de que no era una coincidencia, sino que había una conexión real entre ellas. Tomando la fotografía como referencia, Olivia decidió que era hora de acercarse más a Estela. La joven estaba limpiando el comedor cuando Olivia entró, sosteniendo la foto con cuidado. Estela, al verla, dejó de inmediato lo que estaba haciendo, notando la seriedad en la expresión de su patrona. «Estela, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Olivia, señalando una de las sillas del comedor. La joven, algo nerviosa, asintió y tomó asiento frente a ella. Olivia colocó la fotografía sobre la mesa, empujándola suavemente hacia Estela. «Quiero mostrarte esto. Es una foto de mi hija, Isadora, tomada hace muchos años». Olivia observó atentamente la reacción de Estela. Estela tomó la fotografía con cuidado, estudiándola con detenimiento. Sus ojos se detuvieron en el collar que Isadora llevaba puesto. Frunció el ceño, como si algo en su memoria estuviera intentando abrirse paso. «Es muy bonita», murmuró Estela, levantando la vista hacia Olivia. «¿Dónde está ella ahora?». La pregunta golpeó a Olivia como un puñal, pero logró mantener la compostura. Desapareció hace 20 años. Nadie ha podido encontrarla desde entonces. La voz de Olivia se quebró ligeramente, pero continuó. «El collar que lleva puesto en la foto, ¿te resulta familiar?». Estela volvió a mirar la imagen, esta vez con más atención. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y reconocimiento. «No estoy segura, pero siento que lo he visto antes». Hizo una pausa y luego añadió: «No sé si es mi imaginación, pero creo que mi manta tenía un bordado parecido al diseño del collar». El corazón de Olivia se aceleró. Era una pista tenue, pero suficiente para avivar su esperanza. «¿Tienes esa manta aquí contigo?», preguntó Olivia, tratando de sonar calmada. Estela negó con la cabeza. «No, la dejé en el orfanato cuando me fui. Ya estaba muy vieja y desgastada, y no pensé que valiera la pena llevarla conmigo». La decepción atravesó a Olivia, pero rápidamente se recompuso. Esta conversación le había dado una nueva dirección: encontrar esa manta. Si lograba recuperarla, tal vez pudiera compararla con el collar de Isadora y confirmar la conexión. «Entiendo, Estela. Gracias por contarme esto». Olivia se levantó de la mesa, pero antes de irse, hizo una última pregunta. «¿Te molestaría si te pregunto algo más sobre tu infancia? ¿Recuerdas algún detalle que pueda ayudar a entender cómo llegaste al orfanato?». Estela se encogió de hombros, claramente incómoda con la pregunta. «No mucho. Solo sé que me encontraron cerca de una carretera y que estaba sola. Las monjas decían que probablemente me habían abandonado». Olivia sintió una oleada de compasión por la joven. Había crecido creyendo que no era deseada, cuando probablemente había sido víctima de algo mucho más complejo. «Está bien. No tienes que responder más si no quieres. Solo quiero que sepas que puedes confiar en mí». Olivia le ofreció una pequeña sonrisa antes de retirarse. Más tarde, Olivia llamó a Antonio para informarle de esta nueva pista. «Antonio, necesitamos localizar una manta que Estela mencionó. Al parecer, la dejó en el orfanato cuando se mudó. Podría ser clave para confirmar nuestras sospechas». «Entendido, señora Vasconcelos. Me dirigiré al orfanato mañana mismo para buscarla. Si sigue allí, la encontraré». Antonio parecía tan decidido como Olivia a resolver este misterio. Esa noche, mientras intentaba dormir, Olivia no podía dejar de pensar en la fotografía de Isadora y en la reacción de Estela al verla. Había algo en los ojos de la joven que le recordaba a su hija. Tal vez era la manera en que se iluminaban cuando hablaba de la música, o tal vez era simplemente el deseo de una madre de encontrar a su hija perdida.
Por su parte, Estela también estaba inquieta. Había algo en la foto de Isadora que le resultaba extrañamente familiar, como si estuviera viendo una versión distante de sí misma. Aunque no podía explicarlo, sentía que había una conexión entre ella y la familia Vasconcelos, una conexión que ahora deseaba comprender. Ambas mujeres, en habitaciones separadas de la misma mansión, se encontraban atrapadas en el mismo torbellino de emociones, esperanza, confusión y un anhelo por respuestas que parecían estar al alcance de sus manos, pero que aún se mantenían fuera de su alcance. La mañana siguiente llegó con un aire de tensión que se sentía en cada rincón de la mansión Vasconcelos. Olivia, que había dormido apenas un par de horas, estaba en su despacho revisando los documentos que Antonio le había dejado sobre el caso. Sabía que la manta mencionada por Estela era una pieza crucial, pero había algo más que no podía dejar de pensar: el colar que su hija Isadora llevaba el día de su desaparición. Olivia se aferraba a la esperanza de que ese colar pudiera ser un vínculo tangible entre su hija y Estela. La idea la obsesionaba, pero sabía que no podía precipitarse. Tenía que actuar con cautela y, sobre todo, asegurarse de que Estela no se sintiera invadida. Era evidente que la joven ya se encontraba incómoda con las preguntas sobre su pasado. Por la tarde, Olivia decidió hablar con Estela nuevamente. La encontró en la cocina, lavando platos con movimientos mecánicos, como si su mente estuviera en otro lugar. Olivia se apoyó en el marco de la puerta, observándola en silencio antes de romper la quietud. «Estela, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con un tono amable, pero firme. Estela se giró, secándose las manos con un paño y asintiendo rápidamente. «Claro, señora Vasconcelos. ¿Hay algo que necesite?» «Sí. Quería preguntarte algo más sobre esa manta que mencionaste ayer. Dijiste que la dejaste en el orfanato, ¿verdad?». Olivia se acercó y se sentó en una de las sillas de la mesa. Estela tomó asiento frente a ella, claramente confundida por la dirección de la conversación. «Sí, pero no creo que siga allí. Pasaron muchos años, y las monjas solían desechar cosas viejas cuando ya no servían». Olivia asintió lentamente, aunque no perdió la esperanza. Sabía que Antonio estaba investigando y confiaba en que, si existía alguna pista, él la encontraría. Sin embargo, aún quedaba otra pregunta en su mente. «Estela, ¿alguna vez has tenido un colar? Uno que te hayan dado o que tengas desde tu infancia, algo especial para ti?» La pregunta pareció desconcertar a la joven. Frunció el ceño mientras intentaba recordar. Finalmente, levantó la vista, con una chispa de reconocimiento en los ojos. «Sí, bueno, creo que sí. Tengo uno guardado en mi habitación, pero no lo uso desde hace años. Es un colar sencillo, con un pequeño colgante. Ni siquiera sé de dónde salió. Las monjas me dijeron que ya lo tenía cuando me encontraron». El corazón de Olivia comenzó a latir más rápido. «¿Podrías mostrármelo?». Estela dudó por un momento, pero finalmente asintió. Se levantó y salió de la cocina, dejando a Olivia con una mezcla de emociones que apenas podía controlar. Si ese colar era el mismo que Isadora llevaba el día de su desaparición, las posibilidades de que Estela fuera su hija serían casi innegables. Minutos después, Estela regresó con una pequeña caja en sus manos. La abrió cuidadosamente y sacó un colar que, aunque simple, brillaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Olivia sintió que el tiempo se detenía. El diseño era inconfundible, un delicado colgante en forma de flor, idéntico al que había regalado a Isadora. «Este es el colar», dijo Estela, extendiéndolo hacia Olivia. «Nunca le di mucha importancia. Siempre pensé que era algo común». Olivia tomó el colar con manos temblorosas. Lo giró, buscando una marca que confirmara su sospecha, y ahí estaba, grabado en el reverso del colgante, el nombre Isadora. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras miraba a Estela, que la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, señora Vasconcelos?», preguntó Estela, claramente alarmada por la reacción de Olivia. Olivia respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. «Estela, este colar es idéntico al que mi hija llevaba el día que desapareció. Incluso tiene su nombre grabado». Estela abrió los ojos con sorpresa, llevándose una mano a la boca. «¿Qué significa eso? ¿Cree que...?» «No estoy segura.
Pero no puedo ignorar esta coincidencia. Olivia dejó el collar sobre la mesa, mirándola fijamente. Necesitamos saber más, Estela. Hay una posibilidad de que tú seas mi hija. Isadora. Las palabras parecieron dejar a Estela sin aliento. Se quedó inmóvil, como si su mente estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, balbuceó. Su hija. Pero eso no puede ser. Yo... no sé. Olivia se acercó y tomó las manos de Estela entre las suyas. Sé que esto es mucho para asimilar. Pero las coincidencias son demasiadas. La canción, la manta, el collar. Necesitamos respuestas. Antonio está investigando tu pasado, y si estás dispuesta, podríamos hacer una prueba de ADN para confirmar. Estela asintió lentamente, aunque seguía en estado de shock. No sé qué decir. Nunca imaginé que algo así pudiera ser posible. No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy aquí para apoyarte. Olivia le dedicó una sonrisa reconfortante, aunque su propia incertidumbre la consumía. Cuando Estela salió de la habitación, Olivia permaneció en la cocina, sosteniendo el collar como si fuera un pedazo del pasado que había regresado a su vida. Por primera vez en años, sentía que estaba más cerca de la verdad, pero sabía que aún faltaban pasos cruciales para confirmar lo que su corazón ya le decía. Esa noche, mientras el collar descansaba sobre su mesita de noche, Olivia cerró los ojos con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que la verdad estaba a punto de revelarse, pero también temía lo que pudiera significar si estuviera equivocada. Antonio ajustó el retrovisor de su auto, mientras se estacionaba frente al hogar Santa Esperanza. Había pasado 2 días intentando localizar más pistas sobre el pasado de Estela, y aunque la investigación avanzaba, el collar que Olivia había mencionado parecía ser el punto central que conectaba todo. Ahora, con la esperanza de encontrar la manta bordada que Estela había dejado en el orfanato, Antonio estaba decidido a dar otro paso hacia la verdad. El orfanato lucía igual de austero que en su primera visita, con paredes desgastadas y un aire de melancolía que parecía impregnar cada rincón. Antonio tocó el timbre, y la misma hermana Magdalena lo recibió, esta vez con una expresión más cansada. «Señor Almeida, qué gusto verlo de nuevo. ¿Encontró lo que buscaba?», preguntó mientras lo hacía pasar. «He avanzado bastante, hermana, pero necesito revisar algo más». Estela mencionó una manta que tenía su nombre bordado. «Es posible que aún la tengan en los registros o en algún lugar del orfanato», dijo Antonio con un tono educado pero urgente. La hermana Magdalena frunció el ceño, claramente esforzándose por recordar. «Ah, sí, esa manta. Fue una de las pocas cosas con las que llegó aquí. Pero déjeme pensar. No estoy segura de si la guardamos. Han pasado muchos años». Antonio la siguió por un largo pasillo hasta una pequeña sala de almacenamiento. La habitación estaba abarrotada de cajas y armarios llenos de papeles y objetos olvidados. La hermana Magdalena comenzó a buscar en los estantes, y después de varios minutos, sacó una caja polvorienta etiquetada con el año en que Estela había llegado al orfanato. «Aquí está. Si la manta sigue aquí, debería estar dentro de esta caja», dijo, colocando la caja sobre una mesa. Antonio abrió la tapa con cuidado, apartando papeles y pequeños objetos hasta que finalmente encontró la manta. Era pequeña, de un color pastel que alguna vez había sido rosado, pero ahora estaba descolorida y gastada por el tiempo. En una de las esquinas, un nombre estaba bordado con hilos desgastados: Estela. El investigador la tomó en sus manos, examinándola con detenimiento. Aunque parecía un objeto común, algo en él le decía que esta manta guardaba más secretos de los que aparentaba. Sacó su teléfono y tomó varias fotos para enviárselas a Olivia. «Hermana, ¿hay algo más que recuerde sobre el día en que Estela llegó aquí? ¿Algo que tal vez no mencionó antes?», preguntó, sin dejar de mirar la manta. La hermana Magdalena suspiró, claramente incómoda. Ahora que lo menciona, había algo extraño. El hombre que trajo a Estela parecía nervioso, como si tuviera prisa por dejarla aquí y desaparecer. Dijo que la encontró cerca de su finca, pero no dio muchos detalles. Lo que siempre me pareció curioso fue que la manta que traía era de buena calidad, como algo que pertenecería a una familia acomodada. Antonio asintió, haciendo una nota mental de esa observación. La conexión entre la manta y la familia Vasconcelos se hacía cada vez más clara. Pero aún faltaban piezas en el rompecabezas. Agradeció a la hermana Magdalena por su ayuda
y salió del orfanato con la manta en su poder. Ahora, era cuestión de tiempo, antes de que se confirmara lo que todos sospechaban. De regreso en la mansión, Olivia esperaba con impaciencia noticias de Antonio. Había pasado todo el día con la fotografía de Isadora y el colar en sus manos, recordando los últimos momentos que había pasado con su hija antes de que desapareciera. La posibilidad de que Estela fuera realmente su hija estaba comenzando a consumirla, llenándola de esperanza pero también de un temor paralizante. Y si todo esto no era más que una coincidencia cruel, cuando el teléfono sonó, lo contestó al instante. «Antonio, ¿qué descubriste?», preguntó, apenas conteniendo su ansiedad. «Encontré la manta, señora Vasconcelos. Está desgastada por el tiempo, pero claramente tiene el nombre Estela bordado. También hay algo más. Según la hermana Magdalena, la calidad de la manta siempre le pareció inusual, como si perteneciera a una familia de alto nivel económico. Estoy enviándole fotos ahora mismo». Olivia abrió el mensaje de Antonio y observó las imágenes en su teléfono. La manta era justo como la había imaginado. Un objeto sencillo pero lleno de significado. Las costuras eran elegantes, y el bordado tenía un diseño que le resultaba extrañamente familiar. Había algo en él que no podía identificar del todo, pero que despertaba una memoria lejana. Esto podría ser crucial, Antonio. ¿Crees que podamos hacer algo más para confirmar si la manta está relacionada con mi hija?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Podríamos buscar un laboratorio que analice la tela y compare el diseño del bordado con otros de la época. Si el diseño es único, podría llevarnos a algo más específico. También sugiero que hagamos la prueba de ADN lo antes posible, respondió Antonio. Olivia asintió, aunque Antonio no podía verla. De acuerdo, haré que Estela acepte la prueba de ADN. Necesito saber la verdad cuanto antes. Más tarde esa noche, Olivia invitó a Estela a su despacho. La joven entró con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, como si supiera que lo que estaba a punto de suceder era importante. «Estela, necesito hablar contigo sobre algo muy serio», comenzó Olivia, mirándola directamente a los ojos. «Antonio encontró una manta que tenías cuando llegaste al orfanato. Parece ser de muy buena calidad, algo que no encaja con la historia de haber sido abandonada por completo». Estela la miró, claramente confundida. «¿Qué significa eso? ¿Cree que alguien me dejó allí a propósito? Eso es lo que estamos intentando averiguar, pero para confirmar nuestras sospechas, necesitamos hacer una prueba de ADN. No quiero presionarte, pero esto podría ser la clave para entender quién eres realmente». Estela permaneció en silencio por un momento, procesando lo que Olivia le había dicho. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien. Si esto puede darnos respuestas, estoy dispuesta a hacerlo». Olivia sintió una oleada de alivio y emoción al escuchar esas palabras, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. Finalmente estaba un paso más cerca de la verdad. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de ansiedad y esperanza en la mansión Vasconcelos. Antonio había llevado la manta a un laboratorio textil para su análisis. Mientras Olivia se dedicaba a acompañar a Estela en cada paso del proceso, la joven, aunque inicialmente nerviosa, se había mostrado más abierta y receptiva al saber que finalmente podría obtener respuestas sobre su origen. La prueba de ADN se realizó en un centro médico de confianza. Tanto Olivia como Estela entregaron las muestras necesarias, y el personal del laboratorio aseguró que los resultados estarían listos en una semana. Esa espera parecía interminable para ambas mujeres. Mientras Olivia trataba de mantenerse ocupada revisando asuntos de su empresa, Estela pasaba más tiempo tocando el piano, como si la música le ayudara a calmar sus pensamientos. Esa tarde, mientras las notas de la melodía familiar resonaban por la mansión, Antonio llamó a Olivia para informarle que había encontrado algo más en su investigación. La llamada fue breve, pero suficiente para captar toda la atención de Olivia. «Señora Vasconcelos, descubrí algo importante. Creo que deberíamos hablar en persona. Estoy en camino a la mansión», dijo Antonio con un tono serio. Olivia colgó el teléfono y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la voz de Antonio que le indicaba que lo que estaba a punto de revelarle sería crucial, quizás incluso perturbador. Una hora después, Antonio llegó a la mansión con una carpeta en la mano y una expresión grave. Se reunieron en el despacho, donde Olivia cerró la puerta para asegurarse de que nadie los interrumpiera.
Antonio tomó asiento frente a ella y abrió la carpeta, mostrando una serie de documentos y fotografías antiguas. He estado investigando más sobre el día en que Isadora desapareció, y encontré algo que nunca se mencionó en los informes originales. Antonio deslizó una fotografía hacia Olivia. Era una imagen borrosa, tomada el mismo día del evento, que mostraba a un grupo de personas reunidas cerca de la entrada de la mansión. ¿Qué es esto?, preguntó Olivia, examinando la foto. Es una imagen de los invitados que estaban en su casa el día que desapareció Isadora. Encontré esta foto en los archivos de un periódico local que cubrió el evento. Hay algo interesante aquí. Esta mujer, dijo, señalando a una figura en el borde de la foto. Ella no aparece en la lista oficial de invitados. Olivia entrecerró los ojos, tratando de reconocer a la mujer. Su rostro le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarla. ¿Quién es?, preguntó, inquieta. Su nombre es Clara Méndez. Era una conocida de su hermana, Mariana. Según mis averiguaciones, Clara estuvo en la fiesta ese día, pero su presencia nunca se registró oficialmente. Y lo más curioso es esto: Clara dejó la ciudad poco después de ese día y no volvió a ser vista en los círculos sociales de su hermana. El corazón de Olivia comenzó a latir más rápido. La mención de Mariana despertó una serie de recuerdos dolorosos. Aunque nunca habían tenido una relación cercana, su hermana siempre había mostrado signos de envidia hacia ella, especialmente por la atención que Isadora recibía. Pero, ¿sería posible que Mariana estuviera involucrada en algo tan horrible como el secuestro de su propia sobrina? ¿Estás sugiriendo que Mariana pudo haber tenido algo que ver con esto?, preguntó Olivia, su voz temblando ligeramente. No puedo confirmarlo aún, pero hay demasiadas coincidencias. Clara y Mariana eran cercanas, y Clara desapareció justo después del incidente. También descubrí que Mariana tuvo problemas financieros graves poco antes de la desaparición de Isadora. Podría ser que viera en su hija una forma de obtener algo que necesitaba desesperadamente. Antonio hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras calara en Olivia. ¿Sabes dónde está Mariana ahora?, preguntó Olivia, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Actualmente vive en una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad. He estado vigilándola, y creo que sería prudente confrontarla directamente. Pero, señora Vasconcelos, quiero advertirle que esta confrontación podría no ser fácil. Olivia respiró hondo, tratando de mantener la calma, aunque las emociones la abrumaban. Sabía que no podía perder el control. Si Mariana había tenido algo que ver con la desaparición de Isadora, necesitaba saberlo, sin importar lo dolorosa que fuera la verdad. Haremos esto mañana. Quiero enfrentarla en persona, dijo Olivia con firmeza, levantándose de su silla. No puedo esperar más. Necesito respuestas. La mañana siguiente, Antonio recogió a Olivia en la mansión para llevarla a la propiedad de Mariana. Durante el trayecto, el silencio entre ellos era pesado, lleno de una tensión palpable. Cuando llegaron, la casa era pequeña y modesta, un contraste total con la vida lujosa que Mariana había llevado en el pasado. Mariana abrió la puerta al escuchar el timbre. Su rostro mostró sorpresa al ver a Olivia, pero rápidamente adoptó una expresión neutral. ¿Qué haces aquí, Olivia?, preguntó, cruzando los brazos. Necesito hablar contigo, Mariana. Es sobre Isadora, dijo Olivia, entrando directamente al tema. Mariana pareció congelarse por un instante, pero luego frunció el ceño. ¿A qué viene esto ahora? Han pasado 20 años. No voy a dar rodeos. Sé que ese día trajiste a una mujer a la fiesta, alguien que no estaba invitada, y sé que desapareció justo después de que Isadora lo hiciera. Quiero saber qué sabes al respecto, dijo Olivia, sin apartar la mirada de su hermana. Mariana vaciló, evitando el contacto visual. No sé de qué estás hablando. No tengo nada que ver con lo que pasó ese día. No mientas. Olivia levantó la voz, dejando que toda su frustración y dolor salieran a la superficie. Si sabes algo, dímelo ahora mismo. No voy a descansar hasta descubrir la verdad. Mariana dio un paso hacia atrás, visiblemente nerviosa. Está bien, pero si te cuento algo, no será aquí. Entra, dijo, señalando la puerta. Olivia y Antonio intercambiaron una mirada antes de seguirla adentro. Sabían que estaban a punto de escuchar algo que cambiaría todo.
La sala de la pequeña casa de Mariana estaba abarrotada de muebles viejos y desordenados, un reflejo del deterioro en la vida de la mujer que alguna vez había disfrutado de lujos y comodidades. Olivia y Antonio se sentaron en un sofá desgastado, mientras Mariana se dirigía al pequeño armario de madera que tenía en una esquina. Desde allí, sacó una botella de licor barato y un vaso, sirviéndose una generosa cantidad antes de sentarse frente a ellos. «¿Qué es lo que quieres escuchar, Olivia?», preguntó Mariana, llevando el vaso a sus labios y evitando la mirada de su hermana. «Quiero la verdad, Mariana. Quiero saber qué pasó el día en que Isadora desapareció». La voz de Olivia era firme, pero su interior estaba lleno de emociones encontradas: rabia, desesperación y un atisbo de esperanza. Mariana soltó una risa seca, claramente nerviosa. «¿Y por qué crees que yo tendría algo que ver con eso? Tú siempre fuiste la perfecta, la favorita de papá, la que tenía todo bajo control. Yo era solo la sombra, la que no importaba. ¿Por qué demonios pensaría en hacerte daño? Porque tenías motivos. Antonio me dijo que pasabas por problemas financieros en ese entonces, y sé que trajiste a Clara Méndez a la fiesta. Clara desapareció al mismo tiempo que Isadora». «No es una coincidencia, Mariana», exclamó Olivia. Inclinándose hacia adelante, Mariana golpeó la mesa con la palma de su mano, su expresión cambiando a una mezcla de frustración y culpa. «Basta. No tienes idea de lo que estás diciendo. No sabes lo que pasaba en mi vida en ese momento. Entonces dímelo. Explícame, porque yo he pasado 20 años buscando respuestas mientras tú vivías tu vida, fingiendo que no sabías nada». Olivia alzó la voz, sus palabras cargadas de un dolor acumulado durante 2 décadas. Mariana bebió un trago largo de su vaso antes de hablar. «Sí, Clara estaba allí ese día. Ella no debía estar, pero insistió en venir conmigo. Me dijo que tenía un trato que podía cambiar nuestras vidas. Yo no sabía lo que planeaba. Pensé que era solo otra de sus ideas para salir del desastre en el que estaba metida». Hizo una pausa, mirando a Olivia por primera vez. «Pero cuando Isadora desapareció, supe que algo no estaba bien». El aire en la habitación se volvió más pesado. Antonio, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. «¿Qué tipo de trato tenía Clara?», preguntó con calma, buscando extraer más información sin agravar la tensión. Mariana se encogió de hombros, su mirada perdida. «Nunca me lo dijo con claridad. Solo mencionó que necesitaba dinero y que había alguien dispuesto a pagar bien por un favor. Pensé que era alguna de sus típicas tonterías. Pero después de ese día, desapareció. Ni siquiera tuve tiempo de preguntarle qué había hecho». Olivia sintió que su cuerpo se tensaba. Las palabras de Mariana no confirmaban nada, pero pintaban un cuadro oscuro que no podía ignorar. «¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no ayudaste a buscar a Isadora?», preguntó Olivia, incapaz de contener su frustración. Mariana golpeó la mesa nuevamente, esta vez con lágrimas en los ojos. «Porque tenía miedo. Eso es lo que querías escuchar. Tenía miedo de que si hablaba, me culparan a mí. No podía enfrentarme a eso. Olivia, apenas podía con mi propia vida». Olivia se quedó en silencio, procesando las palabras de su hermana. Sabía que Mariana siempre había sido débil en momentos críticos, pero nunca imaginó que su miedo pudiera costarle 20 años de incertidumbre y dolor. «¿Sabes dónde está Clara ahora?», preguntó Antonio, retomando el control de la conversación. Mariana negó con la cabeza. «No lo sé. Escuché rumores de que se mudó a otro país, pero nunca pude confirmarlo. Después de ese día, nunca más volví a verla». Antonio tomó nota, aunque la falta de respuestas claras complicaba su investigación. Se giró hacia Olivia, quien seguía observando a su hermana con una mezcla de decepción y compasión. «Esto no termina aquí, Mariana. Si Clara tuvo algo que ver con la desaparición de Isadora, la encontraré. Y si tú sabías más de lo que estás diciendo ahora...». Olivia dejó la frase en el aire, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Mariana se quedó en silencio, con la mirada fija en el vaso que sostenía entre sus manos. Sabía que su hermana no se detendría hasta descubrir la verdad, y aunque no lo admitiera, parte de ella deseaba que lo hiciera. Tal vez eso la liberaría del peso de su propia culpa. Esa noche, de regreso en la mansión, Olivia se sentó frente al piano, dejando que sus dedos tocaran la melodía que ahora compartía con Estela. Cada nota resonaba con un dolor que parecía no tener fin. La conversación con Mariana no había resuelto nada.
pero había añadido más piezas al rompecabezas. Estela apareció en la sala, atraída por la música. Observó a Olivia desde la distancia por un momento antes de acercarse. ¿Todo está bien, señora Vasconcelos?, preguntó con suavidad. Olivia levantó la mirada, forzando una pequeña sonrisa. Todavía no, Estela, pero pronto lo estará. Estela se sentó junto a ella en el banco del piano, colocando sus manos sobre las teclas. Juntas, comenzaron a tocar la melodía, uniendo sus notas en una armonía que parecía llenar el vacío de la mansión. Mientras tanto, Antonio, desde su oficina, revisaba los registros de Clara Méndez, buscando cualquier rastro que pudiera llevarlo a ella. Sabía que encontrar a esa mujer era la clave para desentrañar el misterio que había atormentado a Olivia durante tanto tiempo. Y así, con cada uno sumido en sus propios pensamientos, la búsqueda de la verdad continuaba, con la esperanza de que las respuestas finalmente trajeran la paz que tanto necesitaban. El sol apenas comenzaba a iluminar los pasillos de la mansión Vasconcelos cuando Olivia recibió un mensaje de Antonio. Había trabajado toda la noche revisando información sobre Clara Méndez, y por fin tenía algo concreto que compartir. El mensaje era breve, pero suficiente para llenar a Olivia de una mezcla de esperanza y temor. Necesitamos hablar. Encontré algo sobre Clara. Estoy en camino. Olivia, quien apenas había dormido después de la tensa conversación con Mariana, se levantó de inmediato. La mansión estaba en silencio, pero su mente era un torbellino. Mientras esperaba la llegada de Antonio, no podía dejar de repasar cada palabra que Mariana había dicho la noche anterior. ¿Cuánto más estaba ocultando su hermana? ¿Cuántas verdades estaban enterradas en el pasado, esperando salir a la luz? Unos minutos después, Antonio llegó con su habitual carpeta en la mano y una expresión seria. Olivia lo recibió en el despacho, cerrando la puerta detrás de ellos para evitar interrupciones. Antonio colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió, dejando a la vista varios documentos y una foto borrosa de una mujer que Olivia reconoció de inmediato. «Es ella, ¿verdad, Clara?», preguntó Olivia, señalando la fotografía. Antonio asintió. «Sí, encontré registros que muestran que Clara Méndez salió del país poco después de la desaparición de Isadora. Se mudó a Argentina y vivió allí durante varios años bajo un nombre falso. Al parecer, cambió de identidad para evitar ser encontrada. Sin embargo, hace 5 años regresó a Brasil. Ahora vive en una pequeña ciudad al norte, bajo otro nombre». Olivia respiró hondo, tratando de procesar la información. La idea de que Clara había regresado al país después de tantos años la llenaba de una mezcla de ira y determinación. «¿Sabes dónde está exactamente?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Sí, señora Vasconcelos. Localicé su dirección, pero debo advertirle, si Clara tuvo algo que ver con la desaparición de Isadora, no será fácil conseguir que hable. Es evidente que ha pasado toda su vida escondiéndose por una razón». Olivia asintió, mirando fijamente la foto. «Iremos a verla, hoy mismo». Antonio dudó por un momento, pero conocía bien a Olivia. Una vez que tomaba una decisión, era casi imposible detenerla. «De acuerdo, prepárese. Será un viaje largo». Horas después, el auto de Antonio se detuvo frente a una casa pequeña y modesta en las afueras de una ciudad rural. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con pocas casas cercanas. Desde afuera, la casa parecía abandonada, con ventanas polvorientas y una puerta de madera desgastada. Olivia bajó del auto, ajustándose el abrigo mientras miraba la casa con una mezcla de determinación y aprensión. Antonio caminó a su lado, cargando su carpeta con los documentos que había recopilado. Juntos se dirigieron a la puerta y tocaron. Pasaron unos segundos antes de que se escucharan pasos del otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor, de cabello canoso y mirada cautelosa, aunque habían pasado muchos años. Olivia no tuvo dudas. Era Clara. Por un momento, las dos mujeres se quedaron en silencio, mirándose. Finalmente, Clara habló, con un tono frío y desconfiado. «¿Qué hacen aquí? No tengo nada que decirles. Clara, necesito respuestas. Es sobre mi hija, Isadora. Tú estuviste en mi casa el día que desapareció. Quiero saber qué sabes», respondió Olivia, su voz firme pero cargada de emoción. Clara hizo un gesto para cerrar la puerta, pero Antonio intervino, colocando suavemente una mano en la madera. «Por favor, señora Méndez, no queremos problemas.
Solo queremos la verdad. Clara suspiró, claramente incómoda. Miró a ambos, sopesando sus opciones, y finalmente abrió la puerta por completo. Está bien, entren, pero no prometo nada. Dentro de la casa, Clara se sentó en una silla mientras Olivia y Antonio tomaban asiento frente a ella. La tensión en el ambiente era palpable, y el silencio se rompió solo cuando Olivia habló. Clara, no voy a rodeos. Sé que mi hermana te llevó a mi casa ese día. Sé que desapareciste justo después de que Isadora lo hiciera. Dime qué pasó. Dime dónde está mi hija. Clara bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Yo no tenía intención de hacerle daño. Todo fue un error, un maldito error. ¿Qué quieres decir?, preguntó Olivia, inclinándose hacia adelante. Había alguien que me ofreció dinero para llevarme a su hija. No me dijeron por qué, solo que debía sacarla de la casa y llevarla a un lugar específico. Necesitaba el dinero, Olivia. Estaba desesperada. Pero cuando la llevé, Clara hizo una pausa, claramente luchando con sus emociones. Cuando llegué al lugar, me arrepentí. No podía entregarla, así que la dejé en un lugar donde sabía que la encontrarían, cerca de una carretera. El mundo de Olivia pareció detenerse. Las palabras de Clara confirmaban lo que había sospechado durante tanto tiempo. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no volviste a ayudarme?, preguntó, su voz quebrándose. Porque me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, me matarían. Huí del país para protegerme, pero he vivido con esta culpa todos estos años. Olivia, lo siento de verdad. Clara comenzó a llorar, pero Olivia no sentía compasión, solo sentía el peso de todo lo que su hija había sufrido. Antonio intervino nuevamente. ¿Quién te ofreció el dinero? ¿Quién está detrás de esto? Clara negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas. No lo sé, nunca vi su rostro, solo me contactaron por teléfono, pero recuerdo que la voz mencionó algo sobre proteger un legado, algo relacionado con su familia. Olivia se hundió en su silla, procesando lo que acababa de escuchar. Había sido alguien cercano a su familia, alguien que estaba dispuesto a destruir su vida para proteger sus propios intereses. La verdad estaba cada vez más cerca, pero con cada respuesta surgían nuevas preguntas. Y ahora, Olivia sabía que la próxima confrontación sería con alguien aún más cercano. La confesión de Clara retumbaba en la mente de Olivia como un eco interminable. Mientras Antonio conducía de regreso a la mansión, ella miraba por la ventana sin realmente observar el paisaje que pasaba. Había pasado años buscando respuestas, y ahora que algunas estaban al alcance, parecían abrir heridas más profundas. Alguien cercano a su familia, alguien con poder, había sido responsable de su pérdida. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? ¿Está bien, señora Vasconcelos?, preguntó Antonio, rompiendo el silencio. Olivia asintió lentamente, aunque la verdad era que estaba lejos de estar bien. No sé qué me duele más, Antonio, saber que alguien de mi entorno pudo hacer esto, o darme cuenta de que estuve tan cerca de la verdad todo este tiempo y no lo vi. Vamos a descubrir quién fue, lo prometo. El tono de Antonio era firme, y su determinación reconfortó ligeramente a Olivia cuando llegaron a la mansión. El ambiente estaba más silencioso de lo habitual. Estela estaba en la sala, sentada junto al piano, mirando sus manos como si estuviera perdida en sus pensamientos. Al ver a Olivia entrar, se levantó rápidamente. ¿Todo está bien?, preguntó Estela, notando la expresión cansada en el rostro de Olivia. No del todo, pero estamos más cerca de la verdad. Olivia intentó sonreír, pero fue un esfuerzo inútil. ¿Podrías darme un momento, Estela? Necesito hablar con Antonio en privado. Estela asintió y salió de la sala, dejando a Olivia y Antonio junto al piano. Olivia tomó asiento y respiró profundamente antes de hablar. Clara dijo que alguien cercano a mi familia estaba detrás de esto. Alguien que quería proteger un legado. ¿Qué significa eso?, preguntó, mirando a Antonio con ojos llenos de incertidumbre. Antonio abrió su cuaderno y repasó sus notas. Hay varias posibilidades. Podría ser alguien con intereses económicos relacionados con la empresa familiar. O tal vez alguien que temiera perder una posición de poder. Lo que está claro es que no fue un acto impulsivo. Fue algo planeado con cuidado. ¿Crees que Mariana podría estar más involucrada de lo que admitió? Olivia sentía un nudo en el estómago al considerar la posibilidad. Antonio hizo una pausa antes de responder.
Es posible. Mariana tenía motivos y estaba asociada con Clara, pero no quiero acusarla sin pruebas. Necesitamos seguir investigando. De repente, el sonido del timbre interrumpió la conversación. Olivia frunció el ceño, sorprendida por la visita inesperada. Luisa, la ama de llaves, apareció en la puerta del despacho. Señora Vasconcelos, hay un hombre que insiste en verla. Dice que tiene información importante sobre su hija, anunció Luisa con un tono preocupado. Olivia y Antonio intercambiaron miradas. La coincidencia era demasiado sospechosa. Antonio se levantó de inmediato. Tenga cuidado, señora. Podría ser una trampa. Iré con usted. Olivia asintió y caminó hacia la entrada, con Antonio siguiéndola de cerca. En la puerta, un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero desgastada y una expresión seria, los esperaba. Señora Vasconcelos, mi nombre es Javier. Sé lo que le pasó a su hija y sé quién está detrás de todo esto, dijo el hombre, sin rodeos. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Olivia, con una mezcla de desconfianza y esperanza. Trabajé para Clara Méndez hace años. No sabía todos los detalles, pero escuché cosas. Después de que ella desapareció, empecé a conectar las piezas. Hay gente peligrosa involucrada, y están vigilándola. Si sigue investigando, corre un gran riesgo. La voz de Javier era urgente, casi suplicante. Antonio dio un paso adelante, colocando una mano protectora en el brazo de Olivia. ¿Por qué viene a hablar ahora? ¿Qué busca? Javier miró a Antonio con seriedad. No busco nada, solo quiero limpiar mi conciencia. He vivido con esta carga durante años. Pero si sigue investigando, ellos no se quedarán de brazos cruzados. Ya saben que usted está cerca de la verdad. Olivia sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Javier miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. No puedo decir nombres, pero sé que uno de ellos es alguien muy cercano a usted, alguien que nunca sospecharía. El hombre sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Olivia. Aquí hay pruebas de lo que digo, pero tenga cuidado. No todos en su familia son quienes dicen ser. Antes de que Olivia pudiera responder, Javier se giró y salió rápidamente. Desapareciendo entre los árboles que rodeaban la entrada de la mansión, Antonio intentó seguirlo, pero el hombre había desaparecido. De vuelta en el despacho, Olivia abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una serie de fotografías y documentos que detallaban transferencias de dinero a cuentas en el extranjero, todas vinculadas a un nombre que Olivia reconoció al instante. Mariana. No puede ser, murmuró, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Antonio examinó los documentos. Esto la incrimina, señora Vasconcelos. Mariana recibió grandes sumas de dinero poco después de la desaparición de Isadora. Esto confirma que estaba involucrada de alguna manera. Olivia se dejó caer en la silla, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su propia hermana, alguien en quien había intentado confiar a pesar de sus diferencias, estaba detrás de todo. El dolor y la traición la invadieron, pero también un nuevo propósito. Esto no termina aquí, Antonio. Si Mariana está detrás de esto, voy a enfrentarla, pero lo haré con pruebas contundentes. No voy a descansar hasta que la verdad salga a la luz. La voz de Olivia era firme, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Antonio asintió, dispuesto a seguir adelante, sin importar los riesgos. Sabía que la recta final de esta búsqueda sería peligrosa, pero también sabía que Olivia estaba decidida a enfrentarlo todo. Mientras tanto, en la habitación de Estela, la joven estaba sentada junto a la ventana, mirando el cielo nocturno. Algo en su corazón le decía que las cosas estaban a punto de cambiar, que su vida nunca volvería a ser la misma, y no se equivocaba. La noche había caído sobre la mansión Vasconcelos, pero Olivia no podía descansar. Los documentos que incriminaban a Mariana permanecían sobre su escritorio. Cada hoja era una confirmación más del vínculo de su hermana con la desaparición de Isadora. Aunque su mente estaba llena de preguntas, también tenía una sola certeza. Ya no podía postergar el enfrentamiento. Mariana tendría que responder por lo que había hecho. Y esta vez, no escaparía. A la mañana siguiente, Olivia se preparó para el encuentro con una mezcla de determinación y tristeza. «Antonio»,
siempre a su lado. La acompañaría para asegurarse de que la situación no se saliera de control. El viaje hacia la casa de Mariana estuvo cargado de un silencio pesado. Olivia miraba por la ventana, reviviendo momentos de su infancia con su hermana. Aunque siempre habían tenido una relación complicada, nunca habría imaginado que Mariana pudiera traicionarla de esa manera. Antonio, concentrado en la carretera, rompió el silencio solo para confirmar los detalles del plan. Señora Vasconcelos, recuerde que no sabemos hasta dónde puede llegar Mariana para protegerse, si siente que está en peligro. Déjeme intervenir. El tono de Antonio era firme, pero Olivia apenas respondió con un leve asentimiento. Estaba demasiado concentrada en lo que estaba por venir. Cuando llegaron, la casa de Mariana parecía aún más pequeña y deteriorada que la última vez. Olivia respiró hondo antes de tocar la puerta. Mariana abrió casi de inmediato, y su expresión pasó de la sorpresa al nerviosismo al ver a Olivia acompañada de Antonio. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres ahora?, preguntó Mariana cruzando los brazos. La verdad, Mariana, ya no hay lugar para tus mentiras. Olivia sostuvo los documentos frente a ella, con la mirada fija en los ojos de su hermana. ¿Cómo explicas esto? Mariana tomó los papeles con manos temblorosas, escaneando rápidamente las páginas. Su rostro se volvió pálido, y su nerviosismo se transformó en una mezcla de enojo y miedo. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó casi en un susurro. Eso no importa. Lo que importa es que tienes mucho que explicar. Olivia entró a la casa sin esperar invitación, seguida por Antonio. Las transferencias de dinero, tu conexión con Clara Méndez, tu silencio durante todos estos años. Todo apunta a ti. Mariana cerró la puerta con un golpe seco y se giró hacia su hermana, sus ojos brillando de rabia. No tienes idea de lo que estaba pasando, Olivia. No sabes por qué hice lo que hice. Entonces dime, gritó Olivia, su voz quebrándose. Dime por qué destruiste mi vida, por qué te llevaste a mi hija. Quiero saber. Mariana comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, tratando de encontrar las palabras. Finalmente, se detuvo frente a Olivia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No quería que sucediera así. Todo empezó como un plan para presionarte. Querían que dejaras la empresa, que te apartaras para que otros pudieran tomar el control. Me ofrecieron dinero para ayudarte a entender lo que estaba en juego, pero nunca pensé que llevarían las cosas tan lejos. Mariana hizo una pausa, sollozando. Clara debía asustarte, nada más. Pero cuando se llevó a Isadora, ya no pude detenerlo. El mundo de Olivia se desmoronó con esas palabras. Su propia hermana había sido manipulada, pero lo peor era que había permitido que el plan siguiera adelante, incluso cuando se salió de control. ¿Y por qué no hiciste nada después? ¿Por qué no hablaste?, preguntó Olivia, con la voz temblorosa. Porque tenía miedo, Olivia. Sabía que si decía algo, vendrían por mí. No soy fuerte como tú. Nunca lo fui. Mariana se dejó caer en una silla, cubriendo su rostro con las manos. Antonio, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. ¿Quiénes están detrás de esto, Mariana? Necesitamos nombres. Mariana levantó la cabeza lentamente, mirando a Antonio con desconfianza. No puedo decírtelo. Si lo hago, nos matarán a las dos. Ya no tienes opción. Mariana, si no hablas, lo haremos público. No te dejaré seguir viviendo con este secreto mientras mi hija sigue desaparecida. Olivia se inclinó hacia ella, su determinación palpable. Mariana suspiró profundamente, como si finalmente aceptara que no había forma de escapar. Fue Eduardo Méndez, el hermano de Clara. Él fue quien orquestó todo. Estaba aliado con algunos socios tuyos que querían tu lugar en la empresa. Querían controlarlo todo. El nombre de Eduardo resonó como una campana en la mente de Olivia. Había trabajado con él años atrás, pero nunca había sospechado de sus intenciones. Antonio tomó nota rápidamente, mientras Olivia procesaba la traición que se extendía más allá de su familia. ¿Eduardo sigue en Brasil?, preguntó Antonio. Sí, tiene una finca en el interior, pero les advierto, no se acercarán a él tan fácilmente. Es peligroso. Tiene contactos en todas partes. La voz de Mariana era una mezcla de advertencia y resignación. Olivia se levantó de la silla, mirando a su hermana con una mezcla de dolor y decepción. No puedo perdonarte, Mariana. No después de todo esto. Pero voy a encontrar a Eduardo. Y voy a traer a Isadora de vuelta.
sin importar lo que cueste. Mariana no respondió, solo bajó la cabeza, sabiendo que había perdido lo poco que le quedaba. La relación con su hermana, de vuelta en la mansión, Olivia se sentó junto al piano, mirando las teclas sin tocarlas. Estela apareció en la puerta, notando la expresión sombría en su rostro. ¿Descubrió algo?, preguntó Estela con cautela. Olivia asintió lentamente. Sí, pero todavía queda mucho por hacer. Estela se sentó junto a ella, colocando una mano en su hombro. Sea lo que sea, estoy aquí para ayudarla. Olivia sonrió débilmente, agradecida por el apoyo de Estela, aunque no podía dejar de preguntarse si estaba aún más cerca o más lejos de la verdad. La información proporcionada por Mariana había sacudido a Olivia hasta la médula. Eduardo Méndez, un hombre con quien había trabajado en el pasado y en quien alguna vez confió, ahora emergía como la pieza clave detrás de la desaparición de Isadora. La traición era como una espina en su corazón, pero la certeza de estar más cerca de la verdad le daba la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Olivia y Antonio no perdieron tiempo. Esa misma mañana comenzaron a planear el viaje para localizar a Eduardo. Según Mariana, él vivía en una finca aislada, una propiedad que usaba como fachada, mientras manejaba negocios turbios desde las sombras. La logística no sería sencilla, pero Olivia estaba decidida. Esta vez, no dejaría que nadie más la detuviera. Mientras Antonio preparaba los detalles del viaje, Olivia aprovechó para pasar tiempo con Estela, sentadas en la sala junto al piano. La joven no pudo evitar notar la tensión en el rostro de Olivia. «Señora Vasconcelos, ¿va a salir de viaje?», preguntó Estela con cautela. Olivia asintió, esforzándose por mantener la calma en su voz. «Sí, hay algo importante que debo resolver, pero no te preocupes, regresaré pronto». Estela frunció el ceño, como si percibiera que había más detrás de esa respuesta. «¿Es sobre Isadora?». La pregunta directa de Estela tomó a Olivia por sorpresa. Aunque había tratado de protegerla del caos que rodeaba la investigación, la conexión que habían desarrollado las hacía más cercanas de lo que Olivia estaba dispuesta a admitir. Miró a la joven y asintió lentamente. «Sí, Estela, estoy siguiendo una pista que podría llevarme a ella. Es un camino difícil, pero no puedo rendirme ahora». Estela la miró con una mezcla de preocupación y esperanza. «Sé que encontrará lo que busca. Algo me dice que está más cerca de lo que imagina». Olivia tomó la mano de Estela y le dedicó una pequeña sonrisa. «Gracias, Estela. Tus palabras significan mucho para mí». El viaje hacia la finca de Eduardo tomó varias horas. Antonio conducía con cuidado por los caminos de tierra que serpenteaban entre campos y colinas. La propiedad de Eduardo estaba en una zona remota, lo suficientemente aislada como para evitar curiosos. Cuando finalmente llegaron, lo primero que vieron fue una verja de metal alta, con cámaras de seguridad apuntando hacia la entrada. «No va a ser fácil entrar aquí», murmuró Antonio, examinando la escena desde el auto. Olivia observó la verja con atención. El lugar estaba fuertemente vigilado, como si Eduardo estuviera preparado para cualquier eventualidad, pero eso no la detendría. «¿Alguna idea?», preguntó, volviendo su mirada hacia Antonio. Él asintió lentamente. «Podríamos intentar hablar con él directamente, pero si está involucrado en la desaparición de Isadora, probablemente no nos reciba de buen grado. También podría intentar escapar si se siente acorralado. Entonces tenemos que ser inteligentes. No podemos darle tiempo para reaccionar». Olivia respiró hondo, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Antonio salió del auto y caminó hacia el intercomunicador en la verja. Pulsó el botón y esperó. Después de unos segundos, una voz masculina respondió. «¿Quiénes son y qué quieren?», preguntó la voz con un tono brusco. «Mi nombre es Antonio Almeida. Estoy aquí con Olivia Vasconcelos. Tenemos asuntos importantes que discutir con el señor Méndez». La respuesta de Antonio fue firme, pero cortés. Hubo un silencio prolongado antes de que la voz respondiera. «Esperen». Las cámaras de seguridad giraron hacia ellos, y la verja se abrió lentamente. Antonio y Olivia intercambiaron una mirada. Conscientes de que estaban entrando en territorio peligroso, condujeron por el camino que conducía a la casa principal, una construcción moderna y lujosa rodeada de jardines impecables. La fachada impecable no lograba ocultar el aura de desconfianza que emanaba del lugar. Al llegar, un hombre vestido como guardia de seguridad los escoltó hasta la entrada.
Eduardo Méndez los esperaba en la sala, sentado en un sofá de cuero con un cigarro en la mano. Su expresión era tranquila, casi despreocupada, pero sus ojos revelaban una vigilancia constante. «Olivia, qué sorpresa. Hace años que no nos vemos». La voz de Eduardo era amable, pero había una nota de sarcasmo que no pasó desapercibida. «Eduardo, no estoy aquí para recordar viejos tiempos. Estoy aquí porque sé que estuviste involucrado en la desaparición de mi hija». Olivia no perdió tiempo, enfrentándolo directamente. Eduardo soltó una carcajada seca, apagando el cigarro en un cenicero. «¿De qué estás hablando? No sé nada sobre eso. No mientas. Clara Méndez me dijo que tú estabas detrás de todo. Tengo pruebas de que le pagaste para que se llevara a Isadora». Olivia dio un paso adelante, mostrando la fuerza que había acumulado durante años de sufrimiento. La sonrisa de Eduardo desapareció. Su expresión se endureció, y por un momento pareció que iba a negarlo nuevamente. Pero entonces se levantó del sofá y comenzó a caminar lentamente por la sala. «No esperaba que llegaras tan lejos, Olivia. Siempre te subestimé, lo admito, pero sí, tienes razón. Yo estuve detrás de todo, no porque quisiera hacerte daño, sino porque tenía que proteger mi posición. Tú eras un obstáculo, y la manera más fácil de sacarte del camino era desestabilizarte». Se giró para mirarla, su rostro frío y calculador. Las palabras de Eduardo confirmaron las sospechas de Olivia, pero también encendieron una ira que había estado conteniendo durante años. «¿Y mi hija? ¿Dónde está Isadora?», preguntó, su voz quebrándose. Eduardo la miró con un destello de lástima. «No lo sé. Después de que Clara la dejara cerca de la carretera, perdimos el rastro. Nunca tuve intención de que desapareciera por completo, pero el daño ya estaba hecho». Olivia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Eduardo no solo había destruido su vida, sino que ni siquiera tenía las respuestas que buscaba desesperadamente. Antonio intervino antes de que la situación se intensificara. «Esto no termina aquí, Méndez. Presentaremos estas pruebas a las autoridades. Te aseguro que pagarás por lo que hiciste». Eduardo se encogió de hombros, su arrogancia intacta. «Hagan lo que quieran, pero les advierto, no soy el único involucrado. Esto es más grande de lo que creen». Olivia y Antonio salieron de la finca con más preguntas que respuestas, pero con la determinación de continuar, aunque Eduardo no les había dado la ubicación de Isadora. Su confesión era un paso importante hacia la justicia. Esa noche, de regreso en la mansión, Olivia se sentó frente al piano, tocando la melodía que tanto significaba para ella. Mientras sus manos se movían sobre las teclas, sintió que la conexión con Isadora seguía viva, una luz en medio de la oscuridad. Estela, desde la puerta, la observaba con cuidado, aunque no entendía todo lo que estaba ocurriendo. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría sus vidas para siempre. El día después del enfrentamiento con Eduardo Méndez, amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la turbulencia emocional de Olivia. Había pasado la noche en vela, repasando cada palabra que Eduardo había dicho. Sus confesiones habían sido una victoria parcial, pero el vacío de no saber dónde estaba Isadora seguía siendo un peso insoportable. En el despacho, Antonio repasaba los documentos recuperados, intentando encontrar pistas adicionales. Eduardo había mencionado que no era el único involucrado, lo que significaba que la red detrás de la desaparición de Isadora era más compleja de lo que imaginaban. «Señora Vasconcelos, hay algo que debemos considerar», dijo Antonio, interrumpiendo el silencio. Olivia, que estaba sentada frente a la ventana con una taza de café frío en las manos, giró la cabeza hacia él. «¿Qué es?», preguntó con voz apagada. Eduardo mencionó que esto era más grande de lo que pensamos. Podría haber más personas involucradas, incluso dentro de su círculo cercano. Necesitamos revisar todas las relaciones que tuvo en esa época. Cada socio, cada empleado, cualquier persona que pudiera haber tenido algo que ganar con su caída. Antonio hablaba con cautela, consciente de que sus palabras podrían abrir viejas heridas. Olivia asintió lentamente, aunque la idea de que más personas cercanas a ella estuvieran involucradas era devastadora. Sabía que era una posibilidad que no podía ignorar. «Haz lo que tengas que hacer, Antonio. No importa cuán dolorosa sea la verdad. Necesito saberlo todo».
Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban el cansancio acumulado de años de lucha. Mientras Antonio ampliaba la investigación, Olivia decidió centrarse en Estela. Había algo en la joven que la tranquilizaba, como si su presencia representara una conexión tangible con la esperanza. Esa tarde, Olivia encontró a Estela en la sala, sentada al piano, tocando suavemente la melodía que compartían. «Estela, ¿puedo acompañarte?», preguntó Olivia, acercándose al piano. Estela sonrió y asintió. «Por supuesto. Señora Vasconcelos, esta es nuestra canción». Después de todo, ambas mujeres tocaron juntas, creando una armonía que llenó la sala con una calidez que contrastaba con el frío del exterior. Cuando terminaron, Estela miró a Olivia con una expresión pensativa. «¿Cree que encontrará las respuestas que está buscando?», preguntó la joven. Olivia suspiró, dejando que su mirada se perdiera en las teclas del piano. «Quiero creer que sí, pero cada respuesta trae nuevas preguntas, y a veces siento que nunca llegaré al final». Estela la observó con una mezcla de empatía y curiosidad. «Sea lo que sea, usted es fuerte. No todos habrían llegado tan lejos». Olivia sonrió débilmente. «Gracias, Estela. Eso significa mucho para mí». Más tarde, Antonio regresó al despacho con una carpeta en la mano y una expresión grave. Olivia, al verlo, supo que tenía algo importante que decir. «¿Qué encontraste?», preguntó, poniéndose de pie. Antonio dejó la carpeta sobre el escritorio y se sentó frente a ella. «Revisé los documentos que Eduardo dejó atrás y encontré algo inquietante. Hay registros de pagos que van más allá de Clara Méndez. Parece que hubo otra persona involucrada directamente en la desaparición de Isadora. Alguien que conocía muy bien los movimientos de la familia». Olivia frunció el ceño. «¿Quién?». Antonio tomó aire antes de responder. «Luisa». El mundo de Olivia pareció detenerse. Luisa, su ama de llaves, había trabajado para la familia durante más de 3 décadas. Era alguien en quien siempre había confiado, casi como una extensión de su familia. La idea de que pudiera estar involucrada era impensable. «Eso no puede ser. Luisa nunca haría algo así», dijo, aunque su voz traicionaba su propia duda. «Los registros muestran transferencias de dinero a una cuenta que coincide con su nombre. Fueron realizadas poco después de la desaparición de Isadora. Podría ser una coincidencia, pero necesitamos confrontarla para estar seguros». Antonio hablaba con calma, pero su determinación era evidente. Olivia respiró hondo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, asintió. «De acuerdo, hablemos con ella». Luisa estaba en la cocina, preparando la cena, cuando Olivia y Antonio entraron. La mujer, al ver las expresiones serias en sus rostros, dejó de cortar las verduras y se volvió hacia ellos. «¿Todo está bien, señora Vasconcelos?», preguntó, con un leve nerviosismo en la voz. Olivia se cruzó de brazos tratando de mantener la calma. «Luisa, necesito hacerte una pregunta, y quiero que seas completamente honesta conmigo». «Claro, señora. Siempre lo he sido». Luisa dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se secó las manos con un paño. «¿Recibiste dinero de alguien después de la desaparición de Isadora?», preguntó Olivia directamente. Los ojos de Luisa se agrandaron y por un momento pareció quedarse sin palabras. Finalmente, bajó la mirada y suspiró. «Señora Vasconcelos, no quería que se enterara así». Su voz era baja, casi un susurro. «Sí, recibí dinero, pero no fue lo que usted piensa. Me lo dieron para que guardara silencio, para que no hablara sobre lo que vi esa noche». El corazón de Olivia latía con fuerza. «¿Qué viste, Luisa? Dímelo ahora mismo». Luisa levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Vi a Clara llevarse a Isadora, pero no estaba sola. Había alguien más con ella, un hombre que no reconocí. Intenté detenerlos, pero me amenazaron. Dijeron que si decía algo, no solo me lastimarían a mí, sino también a mi familia. Olivia sintió que sus piernas flaqueaban y se apoyó en el marco de la puerta para no caer. «¿Por qué no me lo dijiste, Luisa? Podríamos haber salvado a Isadora». «Porque tenía miedo, señora. Fui una cobarde. No hay excusa para lo que hice. Pero quiero que sepa que nunca quise hacerle daño». Luisa rompió en llanto, incapaz de sostener la mirada. Antonio intervino, tratando de mantener la compostura. «¿Puedes describir al hombre que viste esa noche?
Cualquier detalle podría ayudarnos. Luisa se secó las lágrimas y asintió. Era alto, de cabello oscuro y llevaba un traje caro. Parecía alguien importante, pero nunca lo había visto antes. Olivia cerró los ojos, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarla. Aunque las palabras de Luisa eran una traición, también eran una nueva pieza en el rompecabezas. Gracias por decirme la verdad, Luisa. Pero esto no termina aquí. Vamos a encontrar a Isadora, y vamos a hacer que paguen por lo que hicieron. Olivia salió de la cocina con Antonio, dejando a Luisa sola, llorando. En su despacho, Olivia se sentó frente al piano, tocando suavemente la melodía de siempre. Aunque el peso de la verdad era casi insoportable, su determinación permanecía intacta. Isadora estaba más cerca que nunca, y nada la detendría ahora. La lluvia caía con fuerza sobre la mansión Vasconcelos, como si la naturaleza estuviera anunciando que algo importante estaba a punto de suceder. Después de la confesión de Luisa, Olivia sentía que estaba al borde de descubrir la verdad. Cada pieza del rompecabezas se estaba acomodando, y aunque el camino había sido doloroso, sabía que no podía detenerse ahora. Antonio entró al despacho con pasos firmes, sosteniendo un sobre en la mano. «Señora Vasconcelos, tengo los resultados de la prueba de ADN», anunció, extendiéndole el sobre. Olivia lo tomó con manos temblorosas. Había esperado este momento durante semanas, pero ahora que el sobre estaba frente a ella, el miedo la paralizaba. ¿Y si Estela no era su hija? ¿Y si todo esto no era más que una cruel coincidencia? ¿Quiere que lo abra por usted?, preguntó Antonio con suavidad. Olivia negó con la cabeza. «No, necesito hacerlo yo misma». Con cuidado, rompió el sello del sobre y sacó el documento. Sus ojos recorrieron las palabras con rapidez, y cuando llegó al resultado final, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Es ella», susurró, dejando caer el documento sobre la mesa. «Estela es mi hija. Es Isadora». Antonio sonrió, aliviado de que finalmente hubiera una respuesta clara. Lo sabía. Todo apuntaba a eso. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Olivia. Pero no eran solo de alegría. Eran lágrimas de alivio, de dolor por los años perdidos y de esperanza por lo que estaba por venir. Se levantó de su silla, decidida a contarle la verdad a Estela. «¿Está segura de que quiere decírselo ahora?», preguntó Antonio, preocupado por la reacción de la joven. «Sí, merece saberlo. Ya no puedo ocultarlo más». Olivia salió del despacho con el documento en la mano, dirigiéndose a la sala donde Estela solía pasar las tardes. La encontró junto al piano, como siempre, tocando la melodía que ahora ambas compartían. Olivia se detuvo en la entrada, observándola con un nudo en la garganta. Estela era la viva imagen de Isadora, y ahora que tenía la confirmación, no podía creer cómo había pasado tanto tiempo sin darse cuenta. «Estela», dijo suavemente, interrumpiendo la música. La joven levantó la vista, sorprendida por la expresión en el rostro de Olivia. «Todo está bien, señora Vasconcelos». Olivia se acercó lentamente, sentándose junto a ella en el banco del piano, colocó el documento sobre las teclas y tomó las manos de Estela entre las suyas. «Tengo algo muy importante que decirte, algo que cambiará nuestras vidas para siempre». Estela frunció el ceño, claramente confundida. «¿Qué sucede?». Olivia respiró hondo antes de continuar. «Estela, las pruebas de ADN confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Tú eres mi hija. Tú eres Isadora». El rostro de Estela pasó de la sorpresa al desconcierto y finalmente al asombro. Sacudió la cabeza, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? No, eso no puede ser», murmuró, alejándose ligeramente. «Es verdad, Estela, todo encaja. La canción, el colar, la fecha en que te encontraron. Eres mi hija». Olivia no podía contener las lágrimas mientras hablaba. «Te buscaron durante años, y aunque no sabía que eras tú, siempre sentí una conexión contigo». Estela se puso de pie, abrazándose a sí misma mientras trataba de procesar la revelación. «Esto es demasiado. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora. Sé que esto es un shock para ti, pero necesitaba decírtelo. Te he extrañado cada día de mi vida, y ahora que sé que eres tú, no quiero perderte de nuevo». Olivia se levantó también, acercándose lentamente. Estela se giró hacia ella, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué pasó todo esto?».
¿Por qué alguien me alejó de usted? Olivia suspiró, sabiendo que esa era una pregunta para la cual aún no tenían todas las respuestas. Todavía estamos investigando, pero sabemos que hubo personas con intereses oscuros que querían destruirme. No puedo cambiar lo que pasó, pero prometo que haré todo lo posible para protegerte y para recuperar el tiempo perdido. Estela, después de un momento de silencio, dio un paso hacia Olivia y la abrazó con fuerza. Ambas lloraron juntas, dejando que años de dolor y separación se desvanecieran en ese momento de unión. «Mamá», susurró Estela por primera vez, haciendo que Olivia sintiera que su corazón se llenaba de nuevo. Esa noche, mientras Olivia y Estela compartían una cena tranquila, Antonio recibió una llamada importante. Salió del comedor para atenderla y, cuando regresó, su rostro reflejaba una mezcla de urgencia y preocupación. «Señora Vasconcelos, tengo noticias sobre Eduardo. Parece que está intentando salir del país. Alguien lo alertó de que estamos cerca de descubrir toda la verdad». El tono de Antonio era grave. Olivia dejó su copa de vino sobre la mesa, su expresión endureciéndose. «No podemos permitirlo. Él es la clave para entender todo. Si se va, perderemos la oportunidad de hacer justicia». Antonio asintió. «Ya alerté a las autoridades. Lo interceptarán antes de que llegue al aeropuerto, pero necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Eduardo sabe demasiado, y no va a caer sin luchar». Olivia miró a Estela, quien ahora era más que una joven confundida. Era su hija, su familia. No podía permitir que nada más las separara. «Vamos a terminar esto, Antonio. Quiero que todos los responsables paguen por lo que hicieron. No descansaré hasta que Isadora». Olivia hizo una pausa, corrigiéndose con una sonrisa. «Hasta que Estela tenga la justicia que merece». Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas de la mansión, Olivia se sentó frente al piano junto a Estela. Madre e hija tocaron juntas, creando una armonía que no solo llenó la casa, sino también sus corazones. Aunque el camino había sido largo y doloroso, ambas sabían que el destino finalmente las había reunido y que juntas enfrentarían lo que estaba por venir,